En esta lección continuaremos con la descripción de las partes del informe de laboratorio estructurado como artículo científico. Así, pues iniciaremos con materiales y métodos. El objetivo de la sección de métodos es describir exactamente lo que hizo, cómo se hizo y con qué se hizo, con suficiente detalle para que cualquier lector promedio con los mismos recursos a su disposición pueda reproducir su estudio. Debe haber un método descrito para cada resultado que pretende incluir en su sección de resultados. Es decir, no puede presentar los resultados de una prueba o análisis que no se haya mencionado en los métodos. Por el contrario, si los detalles de alguno o todos los procedimientos se han publicado previamente en otro lugar, será suficiente un breve resumen, acompañado de una referencia a la publicación correspondiente. La mayoría de las secciones de materiales y métodos son aburridas de leer, pero no tienen por qué serlo. Para que esta sección sea interesante, explique las elecciones que hizo en su procedimiento experimental, que justifica el uso de un compuesto, concentración o dimensión determinados. ¿Qué es especial, inesperado o diferente en su enfoque al compararlo con sus predecesores? Mencione estas cosas al principio de su párrafo, idealmente en la primera oración. Si usa un procedimiento estándar o habitual, menciónelo también por adelantado. No haga que los lectores adivinen, asegúrese de que la primera oración del párrafo les dé una idea clara de lo que trata todo el párrafo. Si cree que no puede o no necesita hacer más que enumerar elementos, considere usar una tabla o quizás un diagrama esquemático en lugar de un párrafo de texto. Esta sección proporciona al lector todos los detalles de cómo llevó a cabo su estudio. Las características principales de la sección de materiales y métodos son las siguientes. A. Use subtítulos para separar diferentes metodologías. Para esto es útil relacionarlas con los objetivos o hipótesis. B. Describe lo que hiciste en tiempo pasado. C. Describa nuevos métodos con suficiente detalle para que otro investigador pueda reproducir su experimento. D. Describa brevemente los métodos establecidos y simplemente cite una referencia donde los lectores puedan encontrar más detalles. E. Indique todas las pruebas y parámetros estadísticos. Sugerencia. Consulte las instrucciones para los autores de la revista de destino para ver cómo deben presentar los materiales y métodos los manuscritos. Además, como otra guía, busque artículos publicados anteriormente en la revista o informes. Se debe incluir una breve nota sobre las consideraciones éticas en la sección de métodos, indicando brevemente que se obtuvo la aprobación del Comité de Ética para el estudio, o si no, explique por qué, en estudios clínicos. También debe confirmar que se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los sujetos, o de su pariente más cercano o sustituto, según corresponda. La mayoría de las revistas solicitan que se especifique el nombre del comité de ética y la fecha de aprobación, y algunas incluso pueden requerir que se proporcione el número de archivo. También puede haber diferentes recomendaciones sobre dónde incluir toda esta información. Una vez más, consulte las instrucciones para los autores de su revista de destino para obtener orientación. La función de la sección de resultados es presentar objetivamente sus resultados clave, sin interpretación, en una secuencia ordenada y lógica usando tanto texto como materiales ilustrativos. Una vez que se completen sus análisis estadísticos, deberá resumir los datos y resultados para presentarlos a sus lectores. Los resúmenes de datos pueden tomar una de las tres formas: texto, tablas y figuras. Una pregunta importante para muchos investigadores al escribir la sección de resultados es si describir los resultados en el texto o usar una tabla o figura. Si bien no existen reglas estrictas para esto, en general, los resultados que se pueden describir fácilmente en una o dos líneas se pueden escribir en el texto. Se deben usar tablas para datos tales como características iniciales, resultados, tratamientos, donde se describen las mismas variables para dos o más grupos. Las tablas también suelen contener los resultados más importantes, y por sí solas, deberían ser suficientes para dar al lector una idea clara de sus hallazgos.
Las figuras son útiles en los casos en que los datos de origen son demasiado complejos para su presentación o no se pueden interpretar fácilmente. Las relaciones y las tendencias son susceptibles de presentación gráfica en cifras. Puede haber un límite para el número total de ilustraciones, figuras y tablas que se le permiten, según la revista de destino, por lo que, de nuevo, busque orientación antes de incluir demasiadas. Preste atención también a no incluir demasiadas ilustraciones, para que no pierdan su interés, y, sobre todo, no repita datos en el texto que ya aparecen en una tabla o figura. Al contrario de lo que pueda haber escuchado, no todos los análisis o resultados implican crear una tabla o figura. Algunos resultados simples se expresan mejor en una sola oración, con datos resumidos entre paréntesis, especialmente los que recopilan análisis estadísticos. Los resúmenes estadísticos de las pruebas se informan entre paréntesis junto con los resultados que respaldan, no se requiere mostrar el procedimiento, pues se asume que usted lo ha realizado con un software estadístico, que como mínimo es Excel o la calculadora científica. Siempre informe sus resultados con una referencia entre paréntesis a la conclusión estadística que respalda su hallazgo, si se utilizan pruebas estadísticas en su curso. Esta referencia entre paréntesis debe incluir la prueba estadística utilizada y el nivel de significancia. Las tablas se utilizan para presentar listas de números o texto organizados en columnas. Sin embargo, no deben emplearse cuando se pretende mostrar una tendencia o patrón de relación entre conjuntos de valores, ya que estos casos se representan de manera más efectiva a través de gráficos. Además, las tablas diseñadas para presentaciones formales deben incluir más detalles que las tablas simples utilizadas en herramientas como Excel para realizar cálculos. Cada tabla consta de al menos 3 partes: la etiqueta, compuesta por un código numérico y un título. Por ejemplo, en nuestro caso, la tabla 1, características del paciente. En ocasiones, después del título de la tabla, se agrega un comentario que aclara cómo se debe interpretar la tabla. El cuerpo de la tabla generalmente comienza con la primera fila, donde se presentan los parámetros medidos. Los parámetros que representan variables cuantitativas o discontinuas, como el número de entidades, se presentan sin unidades. En cambio, aquellos que miden parámetros continuos, como el tiempo, deben incluir entre paréntesis la unidad de medida. Por ejemplo, en la segunda columna de nuestro ejemplo, el tiempo se mide en años. En la primera columna, suele indicarse el número de réplicas para cada medición de parámetros realizada. Por lo general, en el cuerpo de las celdas se incluyen solo datos sin unidades, aunque se debe tener en cuenta que las necesidades específicas de cada revista o artículo pueden variar. La tercera parte de la tabla son los comentarios al pie, donde se explican el significado de abreviaturas o unidades de medida poco comunes o que no sean estándar, así como otros comentarios aclaratorios que contribuyan a una mejor comprensión de la tabla. Por norma, la etiqueta de la tabla, que incluye su código, nombre y descripción, se sitúa en la parte superior del encabezado de la tabla. Esto facilita la identificación y comprensión de la tabla antes de adentrarse en sus detalles. La etiqueta suele estar alineada horizontalmente en el centro o a la izquierda de la tabla, dependiendo de las convenciones de estilo utilizadas en el documento. Además, es importante que la etiqueta se destaque visualmente, por ejemplo, utilizando un formato diferente, como negritas o un tamaño de fuente mayor, para que resalte y sea fácilmente distinguible de los datos contenidos en la tabla. Esto contribuye a que los lectores puedan localizar rápidamente la información que están buscando y entender de qué se trata la tabla sin necesidad de leer todo su contenido. Y las tablas se usan para series de datos con menos de 30 réplicas. Las figuras se dividen en 2 partes fundamentales: el cuerpo y la etiqueta. En contraste con las tablas, la etiqueta, que incluye el código, el título y la descripción, se ubica debajo del cuerpo de la figura. A continuación, detallaremos algunas de las características generales de estos instrumentos informativos. Cuerpo de la figura.
el cuerpo de la figura es la parte central que contiene la representación visual de los datos o información. Dependiendo del tipo de figura, este puede consistir en un gráfico, un diagrama, una imagen, un mapa u otro tipo de representación visual. El cuerpo de la figura comunica de manera efectiva la información deseada a través de elementos visuales apropiados. Etiqueta de la figura. La etiqueta de la figura se sitúa debajo del cuerpo y juega un papel fundamental en la identificación y comprensión de la figura. Esta etiqueta suele incluir un código numérico o alfanumérico que permite hacer referencia a la figura en el texto del documento. Asimismo, el título proporciona una descripción concisa de lo que se representa en la figura, mientras que la descripción brinda información adicional y contexto relevante. La etiqueta se formatea de manera que sea claramente legible y se distinga del cuerpo de la figura. Al igual que el título del artículo en sí, cada título y descriptor de tablas y figuras debe transmitir la mayor cantidad de información posible con el menor número de palabras de manera formal. Use lenguaje sobrio con pocas analogías o lenguaje poético. Esto mismo se aplica al texto completo del informe o artículo. Otras características para tener en cuenta son: A. La primera oración funciona como el título de la figura o tabla, y debe indicar claramente qué resultados se muestran en el contexto de la pregunta de estudio. B. Las estadísticas de resumen que se han trazado, por ejemplo, promedio y desviación estándar de la muestra. C. El organismo estudiado en el experimento, si corresponde, o los reactivos y diseño experimental empleado. D. Contexto de los resultados, el tratamiento aplicado o la relación mostrada, etc. E. Ubicación geográfica, solo si es un experimento de campo. F. Tamaños de muestra y resúmenes estadísticos de prueba tal como se aplican. Reportar resultados negativos y extraños son importantes. Si no obtuvo los resultados anticipados, puede significar que su hipótesis era incorrecta y necesita ser reformulada, o tal vez haya tropezado con algo inesperado que merece mayor estudio. Además, la ausencia de un efecto puede ser muy reveladora en muchas situaciones. En cualquier caso, sus resultados pueden ser importantes para otros, aunque no apoyen su hipótesis. No caiga en la trampa de pensar que los resultados contrarios a lo que esperaba son necesariamente datos incorrectos. De hecho, son lo que hacen a la ciencia interesante y divertida. Todo resultado es un dato. Si realizó el trabajo bien, son simplemente sus resultados y necesitan interpretación. Muchos descubrimientos importantes se pueden remontar a datos raros no esperados. En la sección de discusión de un informe o estudio, se lleva a cabo un análisis y una interpretación de los resultados obtenidos. Aquí te proporciono una descripción de los componentes mencionados. Análisis e interpretación. En esta sección, se profundiza en los resultados obtenidos. El análisis implica desglosar y examinar detenidamente los datos recopilados. Se buscan patrones, tendencias, relaciones y cualquier otro hallazgo significativo. La interpretación va más allá del análisis al dar sentido a los resultados, relacionándolos con el contexto teórico y práctico del estudio. No repetir los resultados. A diferencia de la sección de resultados, donde se presentan los datos de manera descriptiva, en la discusión no se deben repetir los datos. En cambio, se utilizan para respaldar los argumentos y las conclusiones. Comparaciones. Se realizan comparaciones en 3 dimensiones. Triangulación interna. Se compara cómo los diferentes conjuntos de datos dentro del estudio, por ejemplo, diferentes métodos de medición, se relacionan entre sí. Triangulación externa. Se comparan los resultados del estudio con los datos de otros grupos de investigación, lo que puede respaldar o cuestionar las conclusiones. Evaluación de las expectativas teóricas. Se compara el resultado con las expectativas teóricas o hipótesis iniciales formuladas al comienzo del estudio. Fuentes de error. Aquí se identifican y discuten las posibles fuentes de error que podrían haber afectado los resultados. Se diferencian 2 tipos principales de errores. Errores sistemáticos.
Estos incluyen errores consistentes y predecibles, como calibración incorrecta de instrumentos, problemas con la pureza de reactivos o fugas en equipos que podrían afectar los datos de manera consistente. Errores aleatorios. Estos son errores impredecibles y fluctuantes, como problemas al medir sustancias debido a temblores o fugas esporádicas en los equipos. Responder a las preguntas de investigación. Se discute en qué medida los resultados abordan las preguntas de investigación planteadas al inicio del estudio. Evaluar las hipótesis. Si se formularon hipótesis al principio del estudio, se evalúa si los resultados respaldan o refutan estas hipótesis. Plantear correcciones futuras. Se sugieren posibles direcciones para futuras investigaciones basadas en las limitaciones identificadas y en los hallazgos del estudio actual. También se pueden mencionar recomendaciones para mejorar la metodología o abordar áreas que quedaron sin explorar. La sección de discusión es fundamental en un informe de investigación, ya que permite dar un contexto más amplio a los resultados y contribuir a la comprensión y el avance del conocimiento en el área de estudio. Ciertamente, la sección de discusión es lo que distingue un verdadero informe de laboratorio o un artículo científico de un simple informe de datos técnicos. Esta sección añade un componente crítico al proceso de investigación, donde no solo se presentan los resultados, sino que se profundiza en su significado y se establecen conexiones con el conocimiento existente. En el contexto de investigaciones industriales, el personal técnico suele desempeñar un papel fundamental en la recopilación de datos siguiendo las instrucciones y procedimientos establecidos en manuales de operación. Sin embargo, es el papel de profesionales con formación en ciencias físicas, químicas, biológicas y otras disciplinas científicas afines el que eleva la calidad de la investigación. Estos profesionales tienen la capacidad de dar sentido lógico a los datos, identificar patrones, relaciones y tendencias, y responder a preguntas más profundas que los números en las tablas por sí solos no pueden generar. En esencia, la sección de discusión agrega valor a la investigación al interpretar los resultados, destacar su relevancia en el contexto científico o industrial y proponer posibles implicaciones y aplicaciones. Esta etapa crucial permite que los hallazgos no se queden en un simple reporte de datos, sino que se conviertan en conocimiento valioso que contribuye al avance de la ciencia y la toma de decisiones informadas en la industria. La sección de referencias bibliográficas desempeña un papel fundamental en informes, artículos académicos y otros documentos escritos, ya que permite reconocer y otorgar crédito a las fuentes utilizadas y proporciona a los lectores la posibilidad de acceder a dichas fuentes para obtener información adicional. El formato APA, American Psychological Association, es uno de los estilos más comunes para citar y presentar estas referencias bibliográficas. A continuación, te proporcionaré una descripción de cómo debe estructurarse esta sección. En primer lugar, es esencial presentar un listado de las referencias que han sido citadas en el texto del documento. Estas referencias deben seguir un formato específico conforme a las normas del estilo APA. Cada tipo de fuente, ya sea un libro, artículo de revista, sitio web u otro, requiere un formato particular que incluye elementos como el nombre del autor, el título de la obra, la fuente, la fecha de publicación y otros datos necesarios. Este formato, si se maneja de manera manual, puede llegar a ser una tarea laboriosa y propensa a errores. Por suerte, hoy en día, contamos con herramientas de gestión automática de referencias y bibliografía. Aplicaciones como Mendeley, EndNote, Zotero, entre otras, ofrecen herramientas que simplifican en gran medida este proceso. Mendeley, en particular, es una opción ampliamente utilizada y gratuita. Estas aplicaciones agilizan el proceso de citación y reducen el riesgo de errores en el formato. Además, facilitan la organización y la actualización de tu bibliografía a medida que avanzas en tu proyecto. En resumen, la sección de referencias bibliográficas es un componente fundamental en trabajos académicos, y el uso de herramientas de gestión de referencias como Mendeley puede hacer que este proceso sea más eficiente y preciso. Para obtener más información sobre cómo utilizar Mendeley, te proporcionaremos un instructivo junto con esta lección.
Si este contenido fue de utilidad, te invitamos a suscribirte al canal, dar like y compartirlo, ya que esto contribuye a mantener activo este canal. Estaremos encantados de recibirte en futuras oportunidades para seguir compartiendo conocimiento.